Un saludo para todos y bienvenidos al Preuniversitario ABA, Apoyo Virtual para la Admisión Universidad de Antioquia. Mi nombre es Laura María Rodríguez y el día de hoy vamos a trabajar el tema de la semana número 15, que va a ser la parte de la comunicación no verbal. Vamos a mirar que María Claudia González, una profesora de la Universidad de Antioquia, menciona sobre la comunicación no verbal unos puntos muy interesantes. Primero, que los seres humanos poseemos lenguaje, ¿cierto? Es todo el conjunto de signos, de códigos y de símbolos que nos ayudan a comunicarnos y a comunicar todo aquello que sentimos o que pensamos. En medio de ese conjunto de signos, de códigos y de símbolos, vamos a encontrar tres tipos de lenguaje. El lenguaje verbal, que tiene que ver con todo lo que la parte oral y la parte escrita, que más o menos es lo que hemos venido trabajando aquí en el preuniversitario. Mirábamos como desde la parte escrita y la parte verbal que hay una relación desde la fonética, la fonología, la morfología, sintaxis, lexicografía, fraseología, todos esos temas, ¿cierto? Aquí vemos pues que se divide específicamente desde la parte de la oralidad y la parte de la escritura. Lo paraverbal, que vamos a ver que son elementos paraverbales o elementos lingüísticos que tienen que ver con la parte de la entonación, ¿cierto? Cómo estamos presentando cierto acto de habla. Entonces, por ejemplo, podemos subir el tono de voz, podemos bajarlo, podemos hacer una pausa. Cuando hablamos mucho como de que de acuerdo al tonito, ¿cierto? Entonces de acuerdo a la manera como estamos diciendo algo. Si lo decimos, si estamos expresando felicidad, o estamos expresando tristeza, o estamos expresando que es un reclamo, todo eso tiene que ver con la parte paraverbal o paralingüístico, ¿cierto? Que vemos acá, ¿cierto? Entonación, ritmo, volumen, el acento, entre muchos otros, y que también es muy interesante pues en el momento de analizar como esa parte del lenguaje. Y lo no verbal, la comunicación no verbal, que hace referencia es a los gestos, a los movimientos, a la posición corporal y a los que son llamados como los signos convencionales, que hacen parte de la llamada comunicación no verbal. Entonces aquí vamos a ver que esos gestos, movimientos y posiciones son tanto corporales como faciales, ¿cierto? Y hay algunos que se dan como de forma independiente. Vamos a ver ahorita una clasificación tanto desde lo kinésico como lo proxémico, pero hay unos que tienen como un significado completo por sí solos, ¿cierto? Si uno frunce el ceño, si sonríe, eso ya tiene como un significado y una convención de forma pues como individual, y hay otros que acompañan el acto verbal. Entonces, si yo por ejemplo estoy hablando y refuerzo lo que digo con las manos, entonces miren que también hay otra parte de la comunicación que se está dando a través de lo corporal. O refuerzo, por ejemplo, si yo estoy contento, pero estoy hablando súper serio y digo, no, yo estoy muy feliz. ¿Sí ven? Entonces miren que ahí no hay un refuerzo de lo verbal con lo corporal, o con este caso con la comunicación no verbal, sino que hay dos códigos que difieren, ¿cierto? Lo que yo digo con lo que yo expreso a nivel corporal y facial. Entonces, miren, por ejemplo, estas imágenes hacen referencia a esos códigos que ya tenemos, ¿cierto? Como que identificamos con la felicidad, con, no sé, con el desconcierto, con cierto grado de compañerismo, con el enojo, con, no sé, algo que nos gusta, la sorpresa. Miren también que hay un montón de rasgos faciales, ¿cierto? Que ya son convenciones y que por lo general pues identificamos de forma muy fácil. Aquí también ya vemos más desde la parte corporal, entonces el asombro, ¿cierto? El llanto, la duda. Entonces hay formas corporales que expresan también pues como esos estados de ánimo o esas formas también pues como de comunicar algo a través del cuerpo. El miedo, el enojo. Entonces por lo general nos dicen que cuando vamos a una entrevista uno no debe estar con los brazos cruzados, ¿cierto? No debe estar pues como en esa posición de cerrar el cuerpo, sino al contrario. Entonces hay un montón de comunicación por medio del cuerpo y el rostro que también es muy importante identificar. Cuando vamos a mirar toda esa parte de los movimientos corporales y faciales, estamos hablando de una parte que se llama la kinésica, ¿cierto? Y que aparece en la interacción con las demás personas. La gestualidad y la corporalidad reflejan emociones y actitudes que marcan el discurso verbal. Lo marcan ya sea para apoyarlo, como lo decíamos ahorita, o lo marcan para hacer una oposición. Entonces yo también puedo decir, digamos que de forma muy consciente, que yo estoy muy feliz, ¿cierto? Y hacer una cara
en la que expreso justamente lo contrario. Cuando hablábamos de la intención comunicativa, miren que ahí eso también cuenta y no es un enunciado inocente, sino que yo estoy intentando que el otro entienda que a pesar de que yo estoy enunciando algo, estoy enunciando otra cosa distinta con mi cuerpo o con mi tono, que en este caso ya sería algo paraverbal. También los movimientos corporales conllevan a un mayor grado de veracidad que los mismos enunciados verbales. También tiene que ver con lo que estamos diciendo. Muchas veces, y también está comprobado dentro de la comunicación, digamos que un 60% de la comunicación efectiva se centra en la forma como vemos que el otro se expresa. Entonces, si nos agrada su tono de voz, si nos agrada su imagen física, si le creemos en los gestos que produce pues como con el cuerpo, y apenas como un 30 o 20% se concentra en el contenido de lo que realmente está diciendo esa persona. Y cada grupo y cada cultura pues tiene elementos kinésicos diferentes. Para nosotros van a ser estos mismos, pero miren, por ejemplo, para los italianos el hacer así, ¿cierto? Hay muchos elementos que varían, y como parte de la comunicación y el lenguaje, pues ahí también está como esa diversidad. Vamos a ver que dentro de la kinésica hay 3 tipos de gestos pues que vamos a encontrar. Unos van a ser emblemáticos, que son actos no verbales que presentan una traducción verbal directa y que pueden ser sustituidos por palabras. Se originan en el aprendizaje social y su significado es bien conocido para los miembros de un determinado entorno cultural, ¿cierto? Esto es muy importante, que entendamos que dentro de la kinésica no es que en cualquier lugar del mundo nos van a entender cuando hacemos determinado gesto, sino que hace parte de la cultura en la que estamos, y pues como en la que estamos nosotros pues ahí como dentro de ella. Y en este caso pues son actos no verbales que presentan una traducción verbal directa. Si yo hago así, no tengo que decir nada, ¿cierto? Y ya la gente entiende que me estoy despidiendo, que estoy saludando. Entonces en este caso sería un acto no verbal emblemático. Ilustrativo, son movimientos asociados al lenguaje verbal y que sirven para ilustrar lo que se verbaliza. Bueno, otro emblemático sería hacer como, ¿cierto? Que es cuando uno dice como venga, pero pues no tengo que decirlo de forma verbal. Asociados al lenguaje verbal y que sirven para ilustrar lo que se verbaliza. Es que es tan alto, o está tan gordo, o está así como un palito. Entonces miren que lo que estoy haciendo en este caso es apoyar lo que yo estoy diciendo a partir de actos verbales. Pues que estaba así súper enojado, o no hacía sino llorar y llorar. Entonces miren que lo que hago tanto de forma facial como corporal apoya, ¿cierto?, mi lenguaje verbal. Y reguladoras son actos que se utilizan para regular el flujo de la conversación entre dos personas. Suelen ser específicos de cada cultura y tienden a ser señales muy sutiles de tipo de contacto ocular, movimientos de cabeza o cambios en la posición corporal. Entonces miren que acá, por ejemplo, cuando estamos diciendo no mires para allá, pero mira, pues como cosas así, o como que mira, o movimientos de cabeza, ¿cierto? Cambios en la posición corporal. Entonces ahí también serían los reguladores. ¿Para qué nos puede servir esto en el examen de admisión? Porque nos van a aparecer también análisis de imágenes, donde también la idea es que eso no únicamente lo podemos aplicar, digamos, cuando estamos en una conversación directa con otra persona, sino para analizar videos, para analizar imágenes, ¿cierto?, donde veamos cierta gestualidad y que empecemos a identificar que esos gestos no aparecen únicamente porque el que los hizo pues quería como hacerlo de esa manera, sino que tienen también un sentido, ¿cierto? Dentro de la comunicación no verbal, la posición del cuerpo, la forma del rostro, ¿cierto? Los movimientos faciales también tienen pues un sentido o tienen un significado. Vamos a ver esta imagen donde nos dice íntima hasta 45 centímetros, personal hasta 1.20 metros, social hasta 3.5 metros y pública hasta 3.5 metros. ¿De qué nos están hablando acá? De otro elemento de la comunicación no verbal que se llama la proxémica. Y la proxémica hace referencia a la forma como nos acercamos con las demás personas, qué tan cerquita las tenemos, qué tanto nos acercamos para comunicarnos, cómo es esa comunicación corporal, no de lo que la persona lee cuando yo estoy expresándome, sino cuando yo la tengo así frente a mí. Entonces, por ejemplo,
La proxémica corresponde al estudio de la conducta, del tocar y el manejo del espacio entre los cuerpos. Entonces, del tocar, ¿cierto? Y el manejo del espacio entre los cuerpos. En nuestra vida cotidiana usamos indistintamente las formas de acercarnos corporalmente en la interacción. De la misma manera que la kinésica representa un acompañamiento y un refuerzo de la parte verbal. Entonces hay una proxémica táctil, que es aquella manifestación de afectividad, sentimientos, emociones y proximidad, por ejemplo, cuando abrazamos, cuando damos la mano, cuando damos una caricia, hacemos cosquillas, empujamos, u otro tipo de acercamientos que impliquen el contacto piel a piel con otra persona. Entonces sería una proxémica táctil. Una proxémica ocular consiste en el contacto visual que podemos tener con otra persona para sentirnos mucho más próximos o cercanos. Sin embargo, la no fijación o contacto visual también es una forma de proxémica ocular, que comunica distancia, ¿cierto? Lejanía o desprecio o respeto, entre otros. Entonces miren también que es como y empezar a identificar que también es la forma como nos acercamos a ese otro, ¿cierto? Qué tan cerca lo tenemos, cómo damos la mano, cómo miramos directa o indirectamente, pues también hay un montón de mensajes que estamos intentando pues como dar. Es decir que la mirada, su dirección y el tiempo de fijación son aspectos muy relevantes, ¿cierto? En este tipo de proxémica. Y por último vamos a ver la proxémica espacial, que si bien pareciera redundante hablar de proxémica y de espacial porque estamos hablando de la cercanía o de la lejanía entre los cuerpos, también está de referencia a la proximidad, porque como veíamos en esta imagen, hay diferentes niveles, ¿cierto?, de proximidades. Y según qué tan cercano o próximo esté de una persona, pues le comunican ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, en una imagen también, donde tengamos la posibilidad de ver, no sé, en una mesa, o unas personas sentadas o conversando, también esa parte de qué tan cerca se ubica el uno frente al otro, de qué manera se comunica con ese otro, cómo mueve las manos, cómo fija su mirada en el otro, pues nos da cuenta de esa proxémica, de la relación y el significado que se esconde detrás de esa imagen o detrás de esa interacción. Entonces, chicos, ese fue el tema pues de la semana número 15. Estamos hablando de la comunicación no verbal y espero que puedan profundizar más sobre esta temática tanto en la plataforma como en los videos de asesorías que van a tener en el transcurso de la semana. Que tengan una buena semana.